Coincidiendo totalmente con el editorial de esta mañana, leído por el profe Robalino, obviamente hay que puntualizar algunas cosas. Decía, de entrada, para entrar calentando el tema. Primero, esto lo tenía que hacer antes, lo tuvieron que hacer en la administración anterior, lo tenían previsto en la administración anterior. Entremos por ahí y entremos diciendo lo que se debería titular. Esta es una decisión política, no es una decisión técnica. Esta es una decisión política que la tenían prevista el año pasado. Hay varias fuentes que ya reconocían que estaban en ese plan y que venían preparando el camino para aquello. Por lo tanto, despedir a 5,000 funcionarios, fusionar ministerios era una medida que estaba exigida por el Fondo Monetario Internacional desde el año pasado. Por supuesto, no la hicieron porque era una decisión política. Una decisión política que de haberla hecho, al menos esos 5,000 votos no iban a parar a las cuentas o a la papeleta de ADN. Se demoraron un poquito hasta valorar, pero sobre todo, siendo una decisión política, ayer yo sostuve una entrevista y la persona con la que conversaba me decía que tenía fuentes muy bien informadas de departamentos de talento humano de algunos ministerios donde desde hace varias semanas, estaban revisando las cuentas de redes sociales de cada uno de los funcionarios. De hecho, en la presidencia habrían salido algunas personas después de revisar antes de abril y después de abril de haber revisado las cuentas de redes sociales, particularmente Facebook, donde tienen un acuerdo muy importante las autoridades del gobierno con esa empresa Meta del señor Zuckerberg. ¿Qué hacían revisando las cuentas? Uno, para ver por quién votaban. Ojo. Así que si esos 5,000 funcionarios, todos votaron por la lista 5 y no por la lista de ADN, saben perfectamente que ahora están pagando las consecuencias de no haber votado por el partido de gobierno. Dos, porque en algunas cuentas de Facebook, digo particularmente en cuentas de Facebook, algunas personas de la función pública conservaban fotografías de aquella época en la que se tomaban fotos con el presidente Correa, con las autoridades de aquel entonces, o por lo menos tenían likes a favor de determinadas cuentas. Así que hubo un trabajo minucioso, cansón, decía este amigo, cansón de estar revisando las cuentas, ministerio por ministerio, entidad por entidad, para descubrir a quienes podían votar y a quienes no podían votar. Tan es así, ¿cómo habrá sido de alerta que estaba pendiente esto? Que, como digo, una decisión política, no técnica, los perfiles que estaban buscando obviamente coinciden con esa lista de los 5,000 funcionarios despedidos. De ahí que ese famoso videíto del presidente Noboa diciendo que ahora sí a los que les falle el sistema, frase que repitió constantemente la señora Carolina Jaramillo, vocera del gobierno, tiene todo el sentido en función de lo que el día de ayer, en la mañana, me habían comentado. Pero también la otra parte, como era una decisión política, no técnica, a diferencia de lo que quieren tapar, ocultar, tergiversar o resignificar el lenguaje, tratándose de una decisión política, hicieron un calentamiento y un lobby con los medios de comunicación, particularmente Diario La Hora, Diario El Universo, parte del Comercio, pero con algunos canales de televisión también, para sacar desde hace 2 o 3 semanas para acá titulares donde decían, por ejemplo, que el Estado gasta demasiada plata en los funcionarios públicos, que el Estado está gordo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que ya sabemos, todo esa verborrea que tienen fundamentalmente para decir que el Estado no sirve y que mejor es la empresa privada, pero resulta que son funcionarios públicos, los ministros que vinieron de la empresa privada y también desde la presidencia y la vicepresidencia, que son empresarios que vienen de la empresa privada y que ahora dirigen el Estado. Entonces, no nos hagamos los locos, no tampoco confundamos a la gente. El servicio público ejercido por quienes vienen de la empresa privada es pésimo, señoras, señores, ministros,
que compran maquinaria que no la revisan, porque si fuese para su empresa privada, sí la revisarían. Para su empresa privada no daría un adelanto de 90 millones de dólares. Si fuese para su empresa privada, no comprarían la cantidad de chalecos de cartón que compraron. Para la empresa privada no comprarían la maquinaria que están comprando y tampoco tendrían las deficiencias que tienen, según ellos, digo yo, según ellos, en el servicio de la atención donde les falla el sistema. Porque además eso del sistema obviamente es una muletilla con la que quieren justificar el despido político de 5,000 funcionarios. Y digo, a diferencia de lo que dice mucha gente, no estoy muy de acuerdo, por la evidencia que estoy planteando, por lo que se hizo durante estos últimos 2 o 3 meses de revisar las cuentas de Facebook, redes sociales, en general de los funcionarios que iban a votar, no era una decisión para votar a los 5 de manera técnica, sino de manera política, y no creo que ahí estarán lo que dicen normalmente los florindos. Lastimosamente han escogido muy adecuadamente a quienes iban a votar. Habrá también excepciones, hay gente que se siente muy golpeada, muy dolida. En unas 2 o 3 cuentas de WhatsApp o grupos de WhatsApp hay gente que se está quejando que tenía ya 15 años de trabajo ahí, que nunca fue puesto por el correísmo y que nunca hizo su trabajo en función política, pero que también están votando, porque hay algunas cosas que están planteadas ahí, que vamos a ver más adelante. Si esta decisión fue de orden político, también hay algunas cosas que creo que se tienen que considerar. Y una de ellas es que aquí hay también violaciones a la Constitución que se han vuelto normales, muy normales. Yo sí creo que hay que tener claro. Entonces, siendo una decisión política, también se decidió políticamente violentar la Constitución porque es inconstitucional que la educación superior sea tratada como una subsecretaría o una secretaría de un ministerio, porque en la Constitución se considera un órgano autónomo a la educación superior y por lo tanto habría una violación a la Constitución al no existir transitoria porque no se puede encargar a nadie. Hay una disposición constitucional en la que se plantea como órgano autónomo la entidad que dirija la educación superior. Por lo tanto, trasladarle al Ministerio de Educación la regulación de la educación superior es una violación constitucional. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. No olvidemos aquel detalle. ¿Y por qué digo esto? Porque además se trata de una decisión política, no de una decisión técnica. Por favor, tengamos presente eso. Se pueden quejar, nos podrán llenar de pajaritos la cabeza diciendo que no, que se ha hecho un trabajo técnico en base a las leyes aprobadas, la de solidaridad y la de integridad pública, etcétera, etcétera, pero aquí hubo un trabajo técnico minucioso del cual ya estaban advertidos, medios de comunicación, para que doren la píldora, para que ambienten, o lo que se dice normalmente, hagan el encuadre mediático y que justifique, porque el señor presidente, como lee los titulares de la prensa, ha tomado una decisión en función de eso. Y siendo una decisión política, lo que están haciendo ahora es volvernos a los 90, a ese modelo donde el aparato estatal era ineficiente. Entonces, cuando dicen que se va a volver eficiente el servicio público, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Vamos a ver de qué manera se entorpecen todos los trámites y todas las acciones de la gente que supuestamente se queda para hacerle más eficiente al servicio público. Eso no va a pasar. Por ejemplo, y si podemos poner solamente para graficar las fusiones, Meli, pongamos en pantalla para poder dar lectura a los ministerios que se fusionan, o se funden, o se hunden, sería la palabra más adecuada este rato. Bueno, el gobierno dice ahí en la pantalla, quienes nos siguen en redes sociales, el gobierno pone en marcha el plan de eficiencia administrativa. Se reduce 41% de las instituciones del Ejecutivo. Se reducen las instituciones, pero la señora Carolina Jaramillo dijo que no se despedía todo, sino que los procesos de un ministerio pasaban al otro. ¿Qué pasó ahí? Entonces dicen que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se fusiona con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Muy bien, entonces ahora vamos a ver a los ministros, a los ministerios, trabajando desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la creación de 360,000 soluciones habitacionales que dijo el señor Noboa que se iban a hacer. No dijo casas, no dijo departamentos, no dijo condominios, sino soluciones habitacionales. Ahora el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se encargará de las soluciones habitacionales, que consiste en ellas veredas, canchitas, el arreglo de la entrada del condominio. Esas son las soluciones habitacionales que ya se han desarrollado. Así que tendremos un Ministerio del Transporte enorme, grandote, porque obviamente va a trabajar en un montón de cosas, pero no es cierto. Lo otro, el Ministerio de Cultura y Patrimonio se fusiona al Ministerio de Educación. Ahí les quiero ver a todos esos artistas, escritores, intelectuales, cineastas que apoyaban a este gobierno porque así eliminaban todo lo que había hecho el correísmo y que les había perjudicado porque no podían hacer ni películas, ni obras de teatro, ni publicar libros, ni hacer nada, absolutamente nada. Pues ahora la ministra que desaparece del cargo, no sé a dónde irá, dónde va a parar el Museo Nacional, no se va a hacer. Le pondrán entonces a la señora ministra de Cultura, que tan afanosamente hablaba, por ejemplo, de todas las cosas que se iban a hacer, le van a poner en calidad de subsecretaria o le mandarán a que siga haciendo su obra artística. Volvimos a los años 80 y 90, donde había una subsecretaría de Cultura que estaba adscrita al Ministerio de Educación y que no hacía absolutamente nada. Ya voy a ir más adelante en la parte económica. Y también el Ministerio del Deporte se fusiona al Ministerio de Educación. ¿Dónde van a quedar los planes de desarrollo del deporte ecuatoriano? ¿O será que le pasan al COE, al Comité Olímpico Ecuatoriano, que lo dirigía nada más y nada menos que el señor Danilo Carrera, cuñado del señor Guillermo Lasso, y que quedó prácticamente desbaratado, sin financiamiento ni nada por el estilo? Pues ahí tienen, el Ministerio de Deporte pasa al Ministerio de Educación. Una subsecretaría más, quizás, o una dirección de deportes del Ministerio de Educación. Todo esto tiene que ver con la parte económica. Ojo, no me voy a perder. El Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos se fusiona con el Ministerio de Gobierno. ¿Se pueden imaginar ustedes? Toda la lucha de las mujeres, de los grupos feministas, ahí les quiero ver a todas aquellas personas que han luchado denodadamente porque el sector público tenga una entidad que genere la política pública para la defensa de los derechos de las mujeres, para los derechos de género, que pasa al Ministerio de Gobierno, que le va a dirigir nada más y nada menos que el señor José de la Gasca. Ministerio de la Mujer pasa a ser dependencia subordinada al ministro de Gobierno. Ojalá los grupos feministas, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera, tengan un pronunciamiento por esto, porque no es un problema de burocracia. No es un problema si ponen más o menos funcionarios, ni si ponen uno o más por fuera de ahí, de la subsecretaría, o lo ponen en una dirección. Se trata de órganos rectores de la política pública. Órganos rectores de la política pública. Así como los artistas, así como los intelectuales, que dijeron que había que borrar la burocracia del correísmo, ahora se van a ver impelidos, señalados, porque no hay presupuesto para el desarrollo, para el impulso de la política pública cultural. También pasa lo mismo con el deporte y también pasa con la política de las organizaciones femeninas en cuanto a los derechos de las mujeres. Y esta quinta fusión, si es para reírse o es para llorar. Yo creo que es mejor llorar en estas circunstancias porque reírse ya no nos ayuda en nada. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica pasa al Ministerio de Energía y Minas. Comentando en un grupo de WhatsApp donde hay periodistas internacionales, no solamente que se reían, sino que les parecía un mal chiste. Que el Ministerio de Ambiente ahora queda supeditado como una subsecretaría, un viceministerio o una dirección al Ministerio de Minas, que ya sabemos para dónde va. Ya sabemos que están encantados, que están muy regocijados con la explotación minera, con las concesiones mineras. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Minas? Supeditar al de Ambiente y le va a decir, no, yo voy a entregar concesiones mineras sin resoluciones ambientales, sin permisos ambientales, sin consulta previa, porque yo soy el ministerio rector. El Ministerio de Minas es el ministerio rector y a eso se someterá
la secretaría, subsecretaría o dirección de ambiente del Ministerio de Minas. ¿Se dan cuenta? Yo espero que se den cuenta, de verdad. Los brillantes ejecutores de esto hicieron maravillas con esto. Sigamos, tenemos otra, por favor, exactamente. Y bueno, ya vienen después las secretarías de educación superior que dije que eso es una violación constitucional que se fusiona con el Ministerio de Educación, es decir, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se fusiona al Ministerio de Educación. Eso es una violación constitucional. Aspiramos, esperamos, creeríamos que alguien se va a encargar de poner una demanda constitucional ante la Corte que va a tener bastante trabajo, muchísimo trabajo. Pero esto es una violación constitucional, como ya se dijo. El Ministerio de Turismo se fusiona al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ya, otra vez volvimos a las épocas de los 90. Bien se decía en el comentario de Wilson Robalino que hemos regresado a los 90. Hemos regresado a los 90 y los que no vivieron los 90, efectivamente, gócenla. Gocen lo que significa volver a los 90. La Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil se fusiona al Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Para qué? Para hacer proselitismo político. Porque el ministro de esa cartera de Estado de Inclusión Económica, de lo que se está encargando todo el tiempo, y ojalá la Contraloría le pueda revisar y le pueda dar, hacer una auditoría concreta y completa de lo que está haciendo en el proselitismo político, obviamente tendremos resultados. Pero bueno, esperaremos de ahí. Tan es así que el día de hoy también en la Deutsche Welle de España hay un tuit que dice lo siguiente, que quiero leer antes de pasar. Si lo encuentran y lo ponen, mejor. La protección ambiental en América Latina en caída libre. Tuit puesto hoy a las 7:04 de la mañana. Muchos países de América Latina están desmantelando aceleradamente su legislación ambiental. La protección ambiental en América Latina en caída libre, titular del medio público La Deutsche Welle de Alemania, que no es un medio público de acá, ni de México, ni de Cuba, ni de Venezuela, es de Alemania, por si acaso. La Deutsche Welle dice exactamente, muchos países, entre ellos Ecuador, están desmantelando aceleradamente su legislación ambiental. Ahí tienen. Pues sí. Así estamos. Y lo que faltaba solamente, Esteban, para completar esta parte informativa a quienes no están enterados a fondo de lo que ha pasado con este momento. También se traslada el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, se fusiona al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores se adscribe al Ministerio del Interior, que ahí debería haber estado, ya, ahí. El Servicio Integrado de Seguridad de Q912 se adscribe al Ministerio del Interior, ya está. No nos olvidemos, con esta parte cerremos solamente la parte informativa, que este proceso de supuesta eficiencia, de supuesto achicamiento del Estado, ya empezó con el señor Lenín Moreno. No nos hagamos los locos. Y aquellos que tienen poca memoria, les recuerdo que este proceso empezó con Lenín Moreno cuando eliminó todas las secretarías de coordinación, quitó el Ministerio del Interior, que lo retomó el señor Guillermo Lasso, después de todo lo que han vivido en términos de seguridad estos meses, obviamente. Empezó con el señor Lenín Moreno y el señor Guillermo Lasso también redujo el Estado, suprimiendo una serie de cosas que estuvieron haciéndose desde el sector público para el servicio a la sociedad. Así que este achicamiento no es porque estaba gordo, ya estaba desnutrido el Estado. ¿O acaso el bajo cumplimiento de la ejecución presupuestaria, la falta de atención en ciertos ministerios? Todo eso efectivamente estaba ahí. Y me recuerdan las declaraciones, efectivamente, gracias a Citar, recordemos las declaraciones de Laura Richardson, la señora que dirigía las operaciones militares en América Latina. Eliminan controles ambientales para llevarse todos nuestros recursos, a propósito de lo que decía la Deutsche Welle también. Gracias, César, por esa información. Efectivamente es así. No es que están eliminando un ministerio, están eliminando los controles para garantizar que se lleven todos los recursos para que sean más rápidos y acelerados los procesos de concesión mineras y demás, sin consulta previa, sin permisos ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo con ese detalle. Vuelvo otra vez sobre el tema. Este proceso de desnutrición del Estado
ya empezó con Lenín Moreno, ya se lo hizo con Guillermo Lasso y ahora con Noboa. Pero algunos creen que la solución está en tener un Estado chiquito. Pregúntenles a los gobiernos de los Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de España, de Francia, de Holanda, de todos esos países, si ellos en sus políticas tienen el achicamiento del Estado para volverlo más eficiente. No, no lo tienen. Solamente el FMI lo aplica y los gobiernos sumisos, genuflexos, lo cumplen en países como los de América Latina, no todos por supuesto, porque por ejemplo el de México no haría eso. Argentina está haciendo eso, pero con todo lo que implica para los argentinos tener a un señor Milei en ese plano, porque buena parte de lo que no está en discusión, y esto sí es muy importante, 7 de la mañana con 34 minutos, 7 de la mañana con 34 minutos, el servicio público es un derecho de la ciudadanía. Se tiene que garantizar el derecho de atención a la ciudadanía desde el sector público y achicándole, disminuyéndole, desnutriéndole, haciéndole más flaco, anémico, no se va a garantizar ese derecho a la ciudadanía. Ni en vivienda, ni en deporte, ni en cultura, ni en educación, ni en salud, nada por el estilo. Lo mismo pasa con el Seguro Social. Si ya nos quejábamos del Seguro Social, que no tiene la atención porque no hay recursos, porque no le paga el gobierno, ahora con menos personal ya veremos cuáles son las consecuencias de que el Seguro Social se vuelva ineficiente. Todo esto para atacar un derecho y convertirlo en una oportunidad para privatizar todo esto. Porque no quiero dejar de mencionar algo que es muy importante. Buena parte de lo que no harán los ministerios se trasladarán a las consultorías, que hasta el mes de mayo de este año ya gastaban 52 millones de dólares. Es decir, si a un funcionario de la Secretaría de Ambiente, ahora subsecretaría, lo que quieran llamar, no le pueden pedir que haga un estudio de factibilidad de cualquier cosa, en vivienda, en obras públicas, en educación, en salud, pues van a pagar consultorías. ¿Y esas consultorías a dónde van a ir? A determinadas ONGs o a determinados empresarios que están ahí. Y es muy importante tener presente esto, que se violenta un derecho, que es el de recibir atención oportuna, eficiente y de calidad por parte del Estado para algunas actividades que el Estado tiene la obligación de cumplir, no la empresa pública. Ojo, esto es muy importante. Y también es cierto que hay un dato importante. Según el economista Pablo Dávalos, en conformidad con el programa económico del FMI, el gobierno de Noboa se ha comprometido en reducir la nómina pública en 1,2% del Producto Interno Bruto hasta el año 2028. Según Pablo Dávalos, y le voy a pasar a Meli para que nos ponga en la pantalla esto que es muy importante. Meli, para que la ponga ahí para quienes nos están siguiendo audiovisualmente. Esto que dice Pablo Dávalos es muy, pero muy importante. Según la investigación que él hace, dice que esto significa que aproximadamente 70,000 funcionarios serían desvinculados hasta el año 2028. Esto es una verdadera locura, dice Pablo Dávalos a propósito de esta situación. Ahí está, si lo pueden poner en la pantalla, el cuadro, el plan de consolidación fiscal que está planteado por parte del Fondo Monetario Internacional y que tiene en el Ministerio de Economía del Ecuador todos los cálculos. Ahí está. Si ustedes pueden ver, está en inglés, pero ahí se plantea que hasta el año 2028, empezando desde 2024, se reduzca a 0,6%, lo que implicaría obviamente 70,000 funcionarios del Estado menos. Ahora ya llegaron por el lado de los ministerios. Después habrá una reforma urgente, económica urgente, en la que también implicarán a las prefecturas, a los municipios, a los GAS en general. Y ahí está ese cuadro del señor Pablo Dávalos, que yo les había pedido aquí que lo entrevistáramos para este día viernes a Pablo Dávalos, pero no sé por qué razón no se pudo tener a Pablo Dávalos por acá. Pero ahí está. Efectivamente. Esta es la realidad. Por tanto, siendo una decisión política, se está violentando un derecho, el derecho a un servicio público de calidad y para que la rectoría pública del Estado tenga
el mejor rendimiento para garantizar esos derechos en todos los ministerios que se han funcionado. Hay algunos que quedan pendientes ahí. Pero lo otro que sí es muy importante también decir, amigos, amigas, colegas que nos siguen, colegas que nos critican y a los trolls que están muy activos el día de hoy, porque están muy activos, desde la noche de ayer se activaron todos los aparatos de troll del gobierno, me imagino yo, porque si no, hay gente que yo no entiendo cómo es que puede aplaudir algo que si su pariente está siendo expulsado. Hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, ¿por qué no se fusionó Sercop? ¿Qué pasó con Sercop, por ejemplo? ¿Por qué ahí no? Hay problemitas, pero no se tocan. Insisto, siendo un servicio público, el servicio del sector público que garantiza derechos para que se ejecuten las políticas públicas desde las secretarías y ministerios, obviamente con esto se van a perjudicar los ciudadanos y las ciudadanas. Pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Pero antes, previamente, Meli, pongamos el cuadro de cómo quedarían los ministerios encabezados por cada uno de los ministros y de qué serían cargo los superministros de ahora. Porque ahora tendremos a unos superministros encargados de esto. Miren en la pantalla, el Ministerio de Gobierno ahora tendrá el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Ahí está. El señor José de la Gasca se hará cargo del Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos. Ahí está. El señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Javier Luque Núñez, tendrá Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Inversiones Público-Privadas, Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares, en su cartera la del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Van a cambiar los nombres de los ministerios y les van a poner unos nombres rimbombantes que, como ya están acostumbrados a cuentearnos con los nombres y con las etiquetas, van a poner Ministerio de Transportes y Atención a la Ciudadanía en Obras Públicas, etcétera, etcétera, no sé. Y la superministra de ahora se llama nada más y nada menos que Alegría Lourdes Crespo Cordobés. Tiene educación, cultura, patrimonio, deporte y Cenecit. Nada más y nada menos que la señora Alegría Crespo será la superministra para entender educación, cultura, etcétera, etcétera. Y el superministro también de Inclusión Económica y Social, que más bien se ha convertido en un operador político del proselitismo gubernamental, el señor Harold Andrés Burbano Villarreal, tendrá también la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Solamente quiero hacer un chiste, ojo. ¿Qué dirá de esto el señor Guillermo Lasso? Que dice que lo mejor que pudo haber hecho él en su época es haber combatido la desnutrición infantil y ahora le reducen a una dirección o a una subsecretaría. Pongamos de nuevo el cuadro porque me faltaban 3 ministerios. Eso, Esteban, gracias. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ahora tendrá el Ministerio de Turismo, así que el señor Luis Alberto Jaramillo Granja tendrá mucho trabajo en el Ministerio de Turismo, donde trabajaban, adivinen quién, el señor Nils Olsen. ¿Por qué en esa época no se bajaron el Ministerio de Turismo cuando estaba el señor Nils Olsen? No, porque en esa época había que hacer campaña proselitista con el señor Nils Olsen. Y también el Ministerio del Interior, con el señor John Reinberg Oviedo, tendrá el SNAI y el UEQ 911. Bueno, ya, ahí está. Tienen todo para hacer maravillas. Pues eso es lo que me faltaba para decir eso. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta del gobierno frente a esto? No sé si podemos poner el video o solamente la partecita de la toma de pantalla del señor Daniel Noboa, que ayer tuvo una limpieza. Tuvieron que limpiar la cantidad de mensajes negativos que tuvo su video, porque había hasta las 10 de la noche, 10:30 más o menos que estaba revisando, tenía un montón de mensajes negativos. Pero, ¿qué pasó? Limpiaron. El día de hoy, cuando abro nuevamente para ver cuántas visualizaciones tenía ese video, limpiaron todos los comentarios negativos. Los limpiaron. Si podemos solamente poner la parte de lo que ofrece el señor Daniel Noboa, sería muy, pero muy importante para tener claro de qué manera se maneja y se administra también la imagen pública del presidente de la República cuando se trata de gente que le critica y le pide explicaciones. Vamos con ese video o con el audio, pongámoslo. Eso es. Pongamos solamente la toma de pantalla del abrazo que tiene con una señora humilde, ahí está, que le llora en el pecho, me parece que es en la Amazonía,
¿Qué dice el señor Daniel Noboa, presidente de la República del Ecuador, que jamás dijo que iba a bajar esa cantidad de ministerios cuando lo dijo en campaña? Jamás dijo eso. Dice, buscaremos perfiles y daremos oportunidad a los que nunca han tenido. Obviamente, votan 5,000 funcionarios públicos y dice que les va a dar oportunidad a los que nunca han tenido. Ayer, insistentemente, en la estrecha rueda de prensa en la que no dejaron llegar a todo mundo, obviamente los periodistas, 2 periodistas tuvieron la decencia de insistirle a la señora Carolina Jaramillo que explicara a qué se refiere con dar oportunidad. Si votan a 5,000 y van a dar oportunidad, ¿quiere decir que van a llenar esos 5,000 con otros? Y ella dijo que no, después se contradijo y dijo no, que van a escoger los mejores perfiles. Es decir, que sí van a escoger y sí van a poner a los 5,000 que acaban de votar. Vamos a dar oportunidad a los que nunca han tenido. ¿Quiénes son? ¿Aquellos que gastan en consultorías? ¿Cómo se va a tratar ese tema? Sí habría que preguntar. Por acá tengo un montón de mensajes, lamento mucho no poder dar respuesta a un montón de mensajes que hay por acá, pero en conclusión, porque ya tenemos a nuestro invitado en el estudio de Zoom, en la sala de espera de Zoom, para concluir, no solamente es la primera medida que se toma para reducir el aparato del Estado, también, como lo publicó Radio Pichincha en un trabajo de investigación, en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional hay planes concretos de reducir los sueldos y salarios del sector público. Así que, si votaron a 5,000 y vendrán más, porque dijo Carolina Jaramillo que vendrán más, los que se queden no estén contentos, porque seguramente los que se quedan van a tener reducción de salarios. Reducción de salarios que implica menos consumo, que no les alcance los sueldos, que no se aporta adecuadamente para el seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, todo esto tiene que discutirse transparentemente, pero no se discutió transparentemente. No está detrás del estudio. Cuando se le pedía a la señora Carolina Jaramillo que explicara en base a qué se hizo, a estudios de cada uno de los departamentos de los ministerios. Repito, estudios que consistían en revisar los perfiles de redes sociales. Por eso algunas personas, este momento, me acaban de decir, están eliminando sus redes sociales en el sector público. Me lo acaban de decir en un mensaje de WhatsApp. Gracias a la persona que me dijo. Están borrando. Antes de llegar a la oficina, los que se quedarían están borrando sus cuentas de redes sociales porque en base a eso, buena parte de la decisión se tomó en base a eso. A que revisaron los perfiles, los mensajes, los likes. Si le ponían un like a Orlando Pérez, a Rafael Correa, a Alexis Moncayo, a Washington Yepes o a Luisa González, ya era motivo suficiente para entrar en la lista negra. Lastimosamente, así se llama. No me gusta el término, pero digamos que en la lista de los 5,000 expulsados. Y por supuesto, seguirán apareciendo más personas que dirán, me votaron por esto y yo cumplía tales propósitos. Y lo otro que no quiero dejar de mencionar, ¿qué va a pasar con todas las oficinas? ¿A quiénes les van a entregar? ¿Les van a entregar a sus amigos para que tengan despachos de 3 y 4 oficinas? ¿Que los ministros tengan más de 4 o 5 secretarias, asesores, cada uno con su tremenda oficina en las plataformas gubernamentales? Porque desde ayer comenzaron ya a tomarse las oficinas. Vayan y visiten las plataformas gubernamentales, miren a quién están colocando en las oficinas que eran de subsecretarios y viceministros y demás. Ahí está. Y por supuesto, ¿qué van a hacer con esas 5,000 familias que se quedan sin trabajo? Si se quedan sin el salario, ¿qué va a pasar? ¿Les van a dar el trabajo en la Corporación Noboa? ¿Les van a dar trabajo en las bananeras? Ofrecieron aumentar el empleo, pues así lo están disminuyendo.